La revolución justicialista se profundizaba con el cumplimiento de las metas del plan quinquenal y la solidaridad social implementada desde la Fundación Eva Perón. Todas las acciones del gobierno popular eran acompañadas por la movilización permanente de su pueblo trabajador. Pero para consolidar la revolución era imprescindible que su dirigencia política y gremial, como así también los profesionales, intelectuales, comerciantes y empresarios nacionales, es decir, las dirigencias naturales de la comunidad, comprendieran el sentido revolucionario de las nuevas formas participativas que el peronismo pregonaba. Era necesario que estos sectores construyeran las nuevas instituciones que ordenaran el masivo proceso de autodeterminación de la nueva democracia popular. Se necesitaba una nueva dirigencia comunitaria, consubstanciada con la misión estratégica de la revolución, que se diera la tarea de institucionalizarla. La falta de comprensión sobre la necesidad de motorizar una nueva forma participativa, sumadas al enfrentamiento con sus enemigos naturales y problemas económicos coyunturales, provocaron una crisis política en el año 1951. Perón la enfrentaría como siempre, convocando a su vanguardia descamisada, es decir, a los trabajadores, que representaban lo más lúcido y comprometido con sus objetivos revolucionarios. Estos sectores serían acompañados esta vez por la militante más activa de todos, la compañera Evita. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. Con la misma sencillez que pone en todas sus acciones, prodigándose las obras de bien para los humildes en todos los confines de la patria, por la primera dama argentina, habla en este acto doña Eva Perón. Mis queridos descansados, en este día triunfal para los argentinos, en este 1 de mayo maravilloso en que los trabajadores festejan el triunfo del pueblo y de Perón, todos los eternos enemigos y traidores de la patria, yo quiero hablar con la sola, con la absoluta, con la exclusiva representación, la de los descansados. La necesidad de cambiar el rumbo económico de una etapa de expansión a otra de estabilidad motivó el alejamiento de Miranda en 1949 y su reemplazo por Gómez Morales, un economista de corte clásico. La presión del imperialismo se sentía con la exclusión de la Argentina del Plan Marshall, implementado por Estados Unidos para reconstruir a una Europa devastada por la guerra a cambio de su colonización económica. A esto se sumarían dos tremendas sequías que dejarían al gobierno sin los recursos de las exportaciones de granos. Además de estos nubarrones económicos, surgirían algunos conflictos gremiales. Uno de ellos, una huelga ferroviaria, sería de proporciones muy significativas. También el ejército empezaría a desarrollar algunos aspectos deliberativos. El 22 de junio de 1950 se ha descubierto una maniobra conspirativa en el ejército, procediéndose a la detención de oficiales de baja graduación. Muchos eran los oficiales que estaban persuadidos de la estrecha relación existente entre la industria y el potencial bélico. Entendían que la industria pesada era la clave de la soberanía al asegurar el autoabastecimiento de combustibles y materiales imprescindibles para la defensa nacional. La cuestión los impacientaba y no concebía que se las relegara en aras de la justicia social.
No le faltaba razón en cuanto a la importancia de las industrias básicas, pero estaba ausente la comprensión de que la independencia y la soberanía eran inseparables de la justicia social, en el marco de una revolución que tenía en la clase trabajadora su principal protagonista. Pero además, el nacionalismo militar recelaba del crecimiento del poder sindical que, a su modo de ver, amenazaba trastocar el tradicional orden social. Creían advertir en ello un brote comunizante, atribuían la crisis económica a los desbordes sindicales alentados por el gobierno. Así, a las presiones sindicales en procura de mayores salarios que amenazaban profundizar la crisis económica se contraponían los provenientes del ejército y también de los sectores empresarios que propugnaban la eliminación del distribucionismo y la justicia social. Las circunstancias históricas que habían ayudado al crecimiento inusitado del justicialismo se empezaban a cerrar, y las convicciones de los cuadros militantes empezarían a tener una importancia fundamental en el proceso político. A diferencia de las dudas y retaseos que comenzaban a demostrar algunos dirigentes, se destacaba la febril y activa militancia de Eva Perón, que desde la fundación no circunscribiría su tarea a las funciones sociales, sino que participaría activamente de la vida gremial y motorizaría rápidamente la organización política de las mujeres. Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotros es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Cuando me conoció, me contó de que se iba a Europa. En realidad se fue el 6 de junio del 47 a Europa. Pero que ella quería que nos organizáramos las mujeres para defendernos entre las mujeres. Y yo lo interpreté perfectamente. Y me dijo que cuando volviera de Europa ella pensaba organizar las mujeres y formar una organización lo suficientemente grande como para que fuera una especie de partido femenino. Que yo trabajara, que cuando ella volviera iba a hablar conmigo de nuevo. Y empezamos a organizar los Centros Cívicos Femeninos María Eva Duarte de Perón. Los centros cívicos eran una agrupación que hacíamos de las mujeres para que todas empezáramos a conversar acerca de esa posibilidad de libertad que estábamos consiguiendo, porque ya no era lo mismo, ¿no es cierto? Ya nos sentíamos con un poco de fuerza como para salir de la casa. Evita convoca a las mujeres de todo el país, ¿no? Y para la creación de un partido femenino. Entonces se hace en el Teatro Cervantes el 26 de julio de 1949 y dura hasta el 30 de julio. El día 29 es aclamada como presidenta del partido, en un lleno total, mucho entusiasmo. Entonces ella nos dice que sus ocupaciones, su permanencia al lado de Perón y del pueblo, la fundación, no le iba a permitir desarrollar las tareas. Entonces ella iba a delegar en 23, una por cada provincia, en 23 mujeres como representantes de ella para ir censando a las mujeres, un poco por el lado del padrón, pero más que nada también para formar el partido. Hago un llamado a las peronistas para decirle que el censo peronista femenino es simplemente para enrolar orgánicamente nuestras mujeres y saber cuántas somos y dónde estamos. Conversábamos con todas, le explicábamos lo que era el peronismo, lo que ambicionaba Evita, todo lo que queríamos para la gente, conocíamos las necesidades, porque Evita nos había pedido que nos enteráramos personalmente de las necesidades, que no nos dejáramos llevar por lo que nos vinieron a contar, sino que los viéramos con nuestros ojos.
Desde todos los lugares de la patria llegan cifras que demuestran que las ciudadanas han respondido con entusiasmo al llamado. Día a día aumenta el número de empadronadas y el Registro Nacional de las Personas así lo consigna en gráficos elocuentes. Entre tanto, en las unidades básicas políticas se asesora a las ciudadanas sobre los distintos trámites que habrán de realizar para su empadronamiento. La actividad gremial demandaba a Eva gran parte de su tiempo. En términos generales, el trabajo gremial de Evita consistía en recibir a delegaciones de obreros, servir de intermediaria para la obtención de servicios sociales o reivindicaciones, a veces tomar parte en las negociaciones de contratos colectivos de trabajo, sobre todo a partir de 1948, y siempre que Perón no pudiera estar presente, representarlo en actos organizados por la CGT o cualquier sindicato. Generalmente recibía a las delegaciones obreras por la mañana. A veces venían del interior para asistir a algún congreso sindical y simplemente le traían su saludo, pero en ocasiones buscaban su intermediación en algún conflicto referido a cuestiones salariales, condiciones de trabajo o normalización del gremio. También solían invitarla a la inauguración de obras sindicales a las que Eva había prestado su apoyo o para que asistiera a un congreso. En oportunidades llegó a recibir cerca de 40 delegaciones en un solo día. Los miércoles por la tarde, Eva acompañaba a los miembros de la conducción de la CGT a la Casa de Gobierno para mantener una entrevista semanal con Perón. El objetivo inicial de la actividad gremial de Eva había sido constituirse en un vínculo entre los trabajadores y Perón, el más directo posible. Sin embargo, pronto se advirtió que su iniciativa personal superaba ese propósito. Demostró pronto tener un talento inusitado para sus tareas gremiales. Disfrutaba enormemente de lo que hacía. El tiempo no transcurría cuando estaba reunida con delegaciones gremiales. Era eficiente, no le importaba repetir una y otra vez que era necesario producir más o que el plan quinquenal debía cumplirse, y sus auditorios respondían a sus exhortaciones con demostraciones de entusiasmo. Y quiero significarle algo que es muy importante. Eva Perón fue una mujer con una inteligencia intuitiva extraordinaria. Yo la he visto muchas veces tratar problemas, pero difíciles, tanto políticos como gremiales como sociales, y tener una intuición de encontrarle siempre una solución a los problemas más complejos. Y esa inteligencia lo demostraba porque muchas veces estaba atendiendo durante largas horas, por ejemplo, a una multitud de gente humilde que iba tras ella para pedirle algo, cuando de pronto venía su secretaria y le informaba que desde hacía algunas horas estaban esperando los integrantes de un sindicato en el recinto de la Secretaría de Trabajo y Previsión en ese momento, para que ella les dirigiera su palabra sobre algún tema determinado correspondiente a ese sindicato. Momentos o instantes antes de entrar al proscenio para poder dirigirle la palabra, les preguntaba a su secretaria cuál era el problema que acuciaba a ese sindicato, en pocas palabras se lo explicaban, mentalizaba inmediatamente el problema y le dirigía la palabra, y en sus palabras estaba la solución al problema que traían esos sindicalistas. Eso es una demostración de que realmente, a pesar de no tener cursos universitarios, Eva Perón era una mujer muy inteligente y muy capaz. Por lo demás, y desde el punto de vista de los trabajadores, Eva era un reaseguro para soslayar la burocracia. El apoyo de Perón, su acceso directo a las autoridades y su actitud personal podían sortear cualquier obstáculo. Si un gremio necesitaba organizarse rápidamente o requería la puesta en vigencia de un convenio, nadie mejor que ella para acelerar el trámite. A partir de 1948, tanto la CGT como numerosos dirigentes gremiales, y sobre todo las bases, actuaban como si las conquistas que obtienen se debieran fundamentalmente a la cooperación de Evita. Se sienten representados y defendidos por ella. Es su mediadora, su plenipotenciaria, como muy pronto se llamará a sí misma.
unidad, identificada con el líder, que el peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y fe. Y por eso no importa los rezagados del despertar nacional. Yo no deseo, no quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. El que ingrese, que vuelque su cabeza y su corazón sin retraseos para afrontar nuestras luchas que siempre habrán de terminar en un glorioso 17 de octubre. Pero en nuestro movimiento no tienen cabida el interés y el cálculo. Marchamos con la conciencia hecha justicia que reclama la humanidad de nuestros días. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Hace poco tiempo, para definir mi condición de peronista expresé: luchamos por la independencia y la soberanía de la patria, por la dignidad de nuestros hijos y nuestros padres, por el honor de una bandera y por la felicidad de un pueblo escarnecido y sacrificados en aras de una avaricia y un egoísmo que no nos ha traído sino dolores y luchas estériles y destructivas. El 16 de marzo de 1949, rodeado de una magnífica movilización popular, el presidente Perón se trasladaba desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso de la Nación para proceder a la jura de la nueva Constitución. La reforma constitucional de 1949 abrió sus puertas a un nuevo mandato presidencial y, desaparecido el obstáculo legal, nadie dudaba que Perón sería presidente nuevamente a partir de 1952. Estaba pues definido el primer término de la fórmula que llevaría el justicialismo a las próximas elecciones. No así el segundo. ¿Quién sería el candidato a la vicepresidencia? Dentro del peronismo había sectores y hombres con aspiraciones propias. Ante la alternación eleccionaria, comenzó, como en los viejos tiempos de los círculos políticos del liberalismo, un verdadero carrusel de postulaciones y posibles candidatos que eran instrumentados en función de recibir la bendición oficial. Perón contó con admirables colaboradores, pero siempre lo acompañaron en términos coyunturales sin comprender los objetivos estratégicos de la revolución. Esto generaba un reciclamiento de dirigentes ante cada giro importante que el líder debía dar, impidiendo la maduración y el fortalecimiento de las organizaciones del movimiento nacional. Luego de 1949, dirigentes de un enorme valor y conducta se retiraban del movimiento nacional. Ya en 1949, Manuel Ugarte, el gran latinoamericano, se había apartado. Raúl Scalabrini Ortiz también toma distancia del mundo político. Arturo Jaureche renuncia a la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires en enero de 1950. Y Juan José Hernández Arregui se retira de la administración pública, replegándose a sus cátedras. Este conjunto de incomprensiones y presiones trazaba las coordenadas de una crisis política que amenazaba con empantanar la revolución. A la burocratización de las dirigencias partidarias y gremiales se sumaban las inquietudes de los militares y empresarios. Ante esto, Perón contaba con un solo elemento capaz de contener las presiones e infundir el dinamismo organizativo y el vigor revolucionario que faltaba. Era Eva Perón, que imponía con su mística revolucionaria una profunda convicción que muchos confundían con un fanatismo desbordado. El fanatismo es la sabiduría del espíritu. ¿Qué importa ser fanático en la compañía de los mártires y de los héroes? Al fin de cuentas, la vida alcanza su verdadero valor, no cuando se la vive de una manera egoísta, nada más que por uno mismo, sino cuando uno se entrega la vida toda íntegra, fanáticamente, en aras de un ideal
que vale más que la vida misma. Evita sería el elemento esencial que permitiría a Perón sortear la crisis y establecer su autoridad sobre una dirigencia amenazada por peligrosas tendencias centrífugas. La propuesta de la Confederación General del Trabajo de incluir a Evita en la fórmula junto a Perón provocaría una extraordinaria movilización popular que culminaría con el cabildo abierto del justicialismo. Ante el espanto de la oligarquía, la propuesta rápidamente tomó impulso en los trabajadores y los humildes. La alternativa de Eva en la fórmula era irritativa para la mayoría de los sectores que habían demostrado su incomprensión política en la crisis, sean sectores del empresariado, del ejército o burócratas sindicales o partidarios. Imponiéndola, Perón tonificaría su liderazgo, fortalecido nuevamente con su pueblo, que con su lealtad inquebrantable le brindaría la fuerza y el poder necesarios, podría licuar las actitudes burocráticas y la oposición ciega que atentaban contra su gobierno. Podría entonces decidir la fórmula en función de sus necesidades políticas, ya que Eva tenía un puesto de lucha insustituible en la revolución. Tiene la fórmula Perón-Perón. Entonces es cuando se decide hacer el cabildo abierto. Venimos de todas las provincias, venimos a Buenos Aires y entonces ahí todo el mundo pedía a Evita que aceptara la vicepresidencia de la Nación. Y nosotros tuvimos un tren para nosotras solas en Santa Fe por la cantidad, y como habíamos hecho un librito de cánticos que eran parodias de Arroz con Leche, de cantos de la época, pero con letra peronista, veníamos todas entusiasmadas cantando, ¿no? Y nos tuvo que rogar para que nos fuéramos de la plaza. Evita nos tuvo que rogar para que nos fuéramos. Estábamos con las piernas dobladitas, como el 17 de octubre, pero nosotros seguíamos firmes ahí. El día 22 de agosto de 1951, una verdadera multitud de más de 2 millones de personas se dio cita en el acto de la CGT para promulgar la fórmula del pueblo. El objetivo de provocar una enorme conmoción popular estaba cumplido. La revolución vería de esta forma reforzado su poder, amenazado por la crisis política y económica. Eva podría renunciar a su lugar en la fórmula y seguir con sus tareas políticas fundamentales sin necesidad de cumplir con un puesto que por su funcionalidad burocrática la alejaría del pueblo, de la fundación y de los humildes. Perón podría completar entonces la fórmula en función de sus planes personales. Sin embargo, había algo que nadie había tenido en cuenta, y era el tremendo amor del pueblo trabajador, de las mujeres y de los ancianos, que querían tributarle a su forma un homenaje a Evita, su abanderada. En horas de la tarde comenzaría el acto con la aparición de Juan Perón en el palco.
están presentes hoy porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. Que se adolescita al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los rectificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Al general Perón, que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, lo que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y lo que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cobra, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. Todo lo que hice, no lo hice nunca por ocuparme de una posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi patria. Con la plenipotencia espiritual que dando descansado de la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. Hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria, haciendo solo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés, el del pueblo. Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Mi conducta pública y privada me permite afirmar a los compañeros que tanto en el orden interno como en el internacional no tengo otro compromiso que el que contraje hace ya mucho con mi pueblo. Tiene esa norma que regla mi vida
no haré sino lo que el pueblo decida. Compañeros, yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Yo me guardo como Alejandro la esperanza por la gloria del cariño de ustedes y del general Perón. Compañeros, yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descamisados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo, que el... Mañana, ¿cuándo? Les aseguro que yo, hace mucho tiempo, que sabía que mi nombre andaba de boca en labio, y no lo desmentí, lo dejé, fue porque lo hice por el pueblo y por Perón, porque no había ningún hombre que podía acercarse a distancias siderales de él, y por ustedes, porque así podían ustedes conocer a los hombres con vocación de caudillos y el general con mi nombre momentáneamente se podían parar las disensiones partidarias, pero jamás en mi corazón de humilde mujer argentina pensé que siquiera yo podía aceptar este puesto. No, porque yo no quiero que mañana un trabajador de mi patria se quede sin argumento cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron y me comprenden, creyendo que todo lo que hago, lo hago por intereses mezquinos. Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Cuando ustedes, el pueblo de mi corazón, los descamisados, los humildes, los trabajadores, los niños, las mujeres y los ancianos, reunidos en el cabildo abierto del 22 de agosto, me ofrecieron el más alto honor que pude ambicionar. Yo rehusé al homenaje, renunciando a los honores, precisamente porque quise guardar para mí el maravilloso privilegio de ser escuchada por mi pueblo como una compañera, como una amiga, como una mejor amiga, la más peronista. María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, Evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós.
tanta devoción. María Eva se fue en invierno. Evita no, que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los abrazos descamisados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá.